La juventud, divino tesoro, y también divinas tonterías que hacemos porque no medimos las consecuencias, ni presentes ni futuras de nuestros actos. Pensamos que no hay más allá y que al no ser brujos o brujas, nuestras invocaciones son nulas. Te invito a escuchar este relato basado en hechos reales. Estoy segura que te encantará. Agradecería me apoyes suscribiéndote para traerte más contenido original. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Todo inició en el año 2000, en la ciudad de Irapuato. Cursábamos el segundo semestre de preparatoria, mis amigas Silvia, Martina y yo. Y no solo éramos amigas en la escuela, sino que también éramos vecinas. Cada una de nosotras éramos diferentes, tanto físicamente como en carácter. Martina, originaria de Guadalajara, era la chica bonita del grupo. Tenía muchos pretendientes, muy similar físicamente al influencer Belladueñas, solo que con el cabello a la cintura y sus ojos eran de color café. Y curiosamente se teñía el cabello de color rojo. Y si bien su hermosura brillaba por donde caminara, las personas cuando platicaban con ella percibían que no era tan brillante, tal vez por falta de madurez o porque en su casa así la habían educado. Además de que ellos no tenían alguna creencia religiosa, eran ateos. Bueno, sí creían en algo. Creían que un peso en la bolsa podía protegerlos de las adversidades. Mi amiga Silvia era una chica más alta que el promedio de las chicas de la preparatoria. Originaria de Sinaloa, era muy audaz, directa y divertida. Además de que tenía un cuerpo espectacular, todo le quedaba de maravilla, aunque de rostro no era tan hermosa como Martina. En sus ratos libres se llamaba testigo de Jehová, pero realmente lo hacía porque le gustaba un chico de esa religión. Sin embargo, ella, como Martina, tampoco era tan apegada a la iglesia. Y yo, Paula, era la más aplicada del salón. Físicamente sentía que no tenía algo relevante. Usaba lentes, pero a diferencia de mis dos amigas, yo era muy católica. En ese momento teníamos 15 años Martina y yo, y Silvia tenía 16, ya que había perdido un año de preparatoria por dedicarse a estudiar inglés. A pesar de nuestra corta edad, teníamos bien claro qué buscábamos en nuestro futuro. Silvia ya hablaba inglés y estaba obsesionada con aprender portugués, según sus palabras, porque era un idioma muy sexy, además de que quería ser sobrecargo de vuelo, asistente de vuelo o azafata, como desees llamarlo. Martina decía que quería casarse y ser esposa trofeo. En sus planes no estaba trabajar, ni por error. Y yo quería ir a la universidad, tener un título y ser la licenciada Paula. Y eso del amor todavía no figuraba en mis planes. Nuestros estudios en la preparatoria iban muy bien, hasta que a Martina se le ocurrió poner sus ojos en Manuel. Se obsesionó con él al grado de que consiguió un libro de brujería para hacerle un amarre, ya que sentía que era inalcanzable para ella a pesar de ser hermosa. Entre la desesperación y el sentimiento de ser correspondida, hizo un amarre para que él pusiera sus ojos sobre ella. Aparentemente este amarre no funcionó. Cabe aclarar que Manuel no solo era el chico más guapo de la preparatoria, también era el primo de Lisette.
Según varias personas, si no es que todo el mundo, decían que era la chica más linda de la escuela. Incluso en el futuro, fue coronada como reina de la preparatoria. Y tú pensarás, ¿qué caso viene que menciona la prima, verdad? Ella era una celosa tóxica de sus primos, y ni hablar del poder que tenía en los grupos sociales de la preparatoria. Cuando Lisette se dio cuenta de las intenciones de Martina sobre su primo, comenzó un infierno de bullying para nosotras. No tienes idea de lo creativa que puede ser un adolescente para molestar, iniciando con lo más bajito, el ponernos el apodo de las hediondas, el colocar cola loca, que es una marca de pegamento muy fuerte en México. Lo vertía en nuestros asientos del salón para que al sentarnos se pegara nuestra falda rápidamente al metal y así al levantarnos se rompiera nuestro uniforme. Incluso llegó a encadenar nuestras mochilas en los protectores de las ventanas del salón y, claro, desechando las llaves de los candados para que no pudiéramos sacarlas de ahí. Realmente era horrible. Y lo peor, que los maestros no hacían nada por detenerla, ni tampoco los compañeros. Estábamos solas en ese enorme problema llamado Lisette. Y se nos ocurrió la fabulosa idea de inculparla de algo lo suficientemente turbio como para que la corrieran de la escuela. Pensamos, según nosotras, de manera inteligente, que la mejor opción para lograr nuestro cometido era comprar una tabla Ouija y meterla en sus cosas. Dijimos, si no la corren, al menos habría el rumor de que era una bruja. Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, no llegamos a encontrar en ninguna tienda aquel juguete maldito. Pero para nuestra buena o mala suerte, en aquellos tiempos había un programa de televisión en TV Azteca llamado TKE. Era dirigido para chicos y nosotras éramos muy fanáticas del programa. Y un día se habló del tema de la Ouija, desde cómo hacerla, cómo prepararla y cómo usarla. Cabe mencionar que esto nos cayó como anillo al dedo. El papá de Martina era carpintero y tenía su taller justo en su casa. Y la prepa se encontraba como a 200 metros de un panteón. Y en aquel había una sección al que llamaban Panteón Viejo, que está casi en ruinas, por lo que la barda de ese lado está desmoronada, por lo que no era necesario entrar al camposanto por la puerta principal. Un día de clases llevó Martina la tabla cortada para preguntarnos si estaba correcta la medida. Ahí la vimos y le dijimos que estaba bien el tamaño. Entonces Silvia sugirió que para darle un simbolismo o realismo la lleváramos al panteón, así como estaba, en blanco, sin ninguna letra ni nada. A Martina y a mí no nos agradó la idea, ya que éramos muy miedosas, pero Silvia se dirigió a aquella área derrumbada del cementerio y nosotras la seguimos. Cuando arribamos, ella tiró la tabla en el interior del lugar y nos obligó a entrar a buscarla, según que para que el miedo se nos quitara, mientras ella se moría de la risa. Nosotras miedosas entramos rápidamente a buscarla y salimos corriendo del sitio. Esa misma tarde les dijimos a nuestras familias que iríamos a casa de Martina a hacer un trabajo, y como éramos vecinas, no pusieron ninguna objeción. Pero lo que íbamos a hacer en realidad eran los toques finales a la Ouija, aprovechando que su papá no estaría en casa y su hermana menor estaba enferma y descansando en su cama, así que nadie nos iba a interrumpir. Cuando terminamos de hacerla, Silvia sugirió que hiciéramos una sesión con ella a la hora del receso para preguntarle cosas respecto a Lisette con posibles respuestas trágicas. Pensábamos que eso no iba a funcionar, así que teníamos que aprender a coordinarnos y practicar las preguntas, que de hacerlas sería como: ¿a Lisette la dejará su novio? ¿O Lisette tendrá algún accidente? ¿O situaciones escalofriantes que pudieran asustarla? Así que esa misma tarde empezamos a practicar
con la ouija. Pero aquí viene el caso. Nos entró la curiosidad e hicimos algo que dijimos que no haríamos. En vez de practicar las preguntas que íbamos a hacer en nuestro receso, preguntamos cosas personales. Solo por curiosidad, porque creíamos que esa tabla era irreal y fabricada por nosotras, por nuestras manos. Y para nuestra sorpresa, hubo un apagón. No nos dio temor porque era algo normal por la zona. La luz se fue y regresó como en 3 ocasiones, por lo que Martina se paró del círculo para buscar unas velas y encenderlas. Así que cuando estábamos iluminadas por aquellas pequeñas llamas, empezamos a jugar con la tabla maldita. La primera que preguntó fue Martina: ¿me voy a casar? Y la respuesta fue no. Ella se enojó diciendo que cómo demonios no. Yo pensaba que Silvia movía el puntero solo para molestar a Martina, que siendo la bonita era casi imposible que no se casara. Después preguntó Silvia la misma pregunta y la respuesta fue no. Y por último yo, y para no variar, hice la misma interrogante, pero la respuesta fue que sí. Para mí eso fue una broma de parte de ellas. Después pregunté que a qué edad me iba a casar. La ouija respondió 24 años. Así que finalmente pregunté que con quién. El puntero escribió Marcos. Martina se paró y aventó la tabla al piso muy molesta, porque el único Marcos que en ese momento conocíamos era su exnovio. Y dijo que no le gustaban estas bromitas y comenzó a brincar arriba de la tabla, pisándola, diciendo que ahora sí, a ver si respondía bien. Después de su pequeño berrinche, volvimos a preguntar lo mismo. Las respuestas fueron exactamente iguales, pero en este caso Martina preguntó: ¿cómo se llamará mi esposo? La ouija deletreó jamás. Después preguntó cuándo me voy a morir. Ahí yo me asusté y me paré. Le dije que eso no se puede preguntar. A la par de estas palabras, levanté los dedos del puntero fabricado. En ese justo instante regresó la luz. Por lo que nos despedimos y quedamos de ponernos de acuerdo al día siguiente muy temprano. Cuando entré a casa vi a mi mamá y le pregunté que por qué se estaba yendo la luz tan seguido, que no había ni viento. Y mi madre me contestó que la luz no se había ido para nada aquel día. A la mañana siguiente, Martina nos enseñó que llevaba la tabla en su mochila. Y como no ensayamos, porque empezamos a preguntar sobre nosotras, solo la íbamos a poner en la silla de Lisette cuando nadie nos viera. Silvia sugirió que pasáramos por el panteón para que la tabla agarrara más fuerza, pero después de la última vez ya no quisimos ir, por lo que ella fue solita, la más valiente. Entramos a clase esperando el momento indicado, pero de la nada, Martina nos mandó un papelito diciendo que ya no tenía la ouija, que alguien la había tomado. Todo el día estuvimos muy asustadas pensando que algún maestro la vio y la sacó de la mochila de Martina. Ya nos imaginábamos el reporte, pero el día transcurrió y nadie dijo nada. La semana pasó y nadie dijo algo. No hubo ningún comentario al respecto. Era como si jamás la hubiéramos llevado a la escuela. Tiempo después, Manuel, el amor platónico de Martina, se le declaró y se hicieron novios. A lo que Lisette le molestaba mucho y nos molestaba de una forma aún más agresiva, llegando al grado de que en una ocasión una de sus amigas se agarró a golpes con Silvia. Nos acosaban de una forma muy fuerte y nadie decía algo. Manuel no era el príncipe azul que Martina imaginó. La comenzó a golpear e incluso a nosotras también. Comenzó con un aventón, un apretón de manos, luego un puñetazo, una patada, a golpearnos con lo que tuviera a la mano,
Era continuamente que incluso aún no se nos quitaban los moretones cuando ya teníamos más. Aquellos eran en los hombros, en la espalda o en lugares donde no se pudieran ver. Y así fue durante todo lo que duró el noviazgo de Martina y Manuel. Él nos veía como si fuéramos suyas. A la larga, nuestra prepa, en vez de ser divertida, se volvió un infierno para nosotras. Con el tiempo comencé a tener unas pesadillas muy reales y terribles. Todas eran iguales. En mis sueños, me casaba con un hombre al que solo le veía sus manos, unas manos blancas. Y yo decía, ¿pero qué tontería he hecho? Pensaba, me tengo que ir de aquí, que no ha pasado nada, que si nadie lo sabe, no vale. Y al intentar irme, ahora mi esposo me mataba a golpes. Yo despertaba bañada en sudor y muerta de miedo. Estas pesadillas eran tan frecuentes que comencé a rezar todos los días hasta quedarme dormida. Cuando pasamos al 5º semestre, por fin, Martina dejó a Manuel y Silvia se empezó a llevar con otras chicas que eran malas influencias, ya que comenzó a faltar a clases y a tomar mucho. Incluso un día llegamos a ir por ella. Estaba tirada alcoholizada cerca de un arroyo y otro día acostada dormida arriba de un hormiguero. En mi caso, cada vez era más retraída y no es fácil ir a dormir con pánico. Hasta comencé a notar mi cuarto oscuro y muy frío. Y ahora que lo recuerdo, también la casa de Martina, que esta era una especie de casa muy artesanal, hasta parecía construida con la intención de ser un restaurante. Se volvió muy sombría y fría también. En el último semestre ya no nos considerábamos amigas. Martía seguía con su sinfín de enamorados, pero siendo a su vez parte de los activos de Manuel, que la llamaba cada vez que él quería. Silvia reprobó y continuaba bebiendo, y yo con mis pesadillas refugiándome en la oración. En este punto nos ocurrió algo muy fuerte a las 3. El papá de Silvia la golpeó hasta casi matarla cuando se enteró de lo mucho que tomaba y faltaba a clases. Martina mandó a su hermanita Lupita de 11 años a la tienda a traer un mandado al cual a ella se lo habían encargado y fue atacada por un perro negro. Este le mordió 3 veces la cara, dejándola desfigurada. Los vecinos no daban crédito a lo sucedido. Nadie supo de dónde salió ese perro horrible y grande. Tampoco supieron a dónde se fue. Los gritos de Lupita se escucharon por toda la calle. Fue un evento muy duro. Su mamá se tuvo que ir con ella a Guadalajara para el tratamiento requerido y ya no regresó. Se quedó a vivir con unos tíos, puesto que ella tenía mucho miedo de volver. Pero tiempo más tarde se supo que en realidad los papás de Martina tuvieron varias demandas por parte de los tíos, alegando que no cuidaban bien a sus hijas, por lo que Lupita se quedó con ellos hasta el día de hoy. Al día siguiente del incidente de Lupita, era la feria de profesiográfica estatal. Martina por obvias razones no asistió y yo me fui sola. Ese día fue muy terrible para mí. Un tipo abusó de mi persona, a mí que ni novio había tenido, y ese fue mi primer contacto con el sexo opuesto, un abuso. Sin embargo, decidí ser fuerte, por lo que no lloré. Entré a unos baños públicos, me arreglé el uniforme, me peiné y entré a la feria. Me dije, esto no me va a detener ni mi día ni mi vida. Terminé la preparatoria y cada una de nosotras tomó un rumbo diferente. Silvia se escapó de su casa con la ilusión de ser una modelo. Cruzó la frontera de Estados Unidos en la cajuela de un carro, junto con otras 8 personas. En ese país jamás fue libre. Vivió esclavizada por una señora a quien llamaban Mimi. No me contó que fuera abusada sexualmente, pero sí
que trabajaba sin descanso limpiando casas, bajo la amenaza de ser entregada a migración. Me contó también que no la dejaba ni dormir, pues al regresar por las madrugadas a la casa de Mimi, tenía que atender a sus hijos y limpiar ahora esa casa. Las pocas horas que dormía lo hacía en el piso. Un día ella se escapó y se topó con un muchacho que al verla llorar le ofreció ayuda. Era otro joven ilegal de origen mexicano, el cual le ofreció techo y comida a cambio de relaciones íntimas, entrando por necesidad aquella mala relación, así que salió de un cautiverio para entrar a otro, aceptando un hombre que no le gustaba, solo era por necesidad. Como era de esperarse, salió embarazada. Se tuvo que quedar a su lado expresándole su eterno agradecimiento. Su vida no ha sido fácil. Él nunca se quiso casar con ella, va y viene de su vida. Y Silvia se mantiene limpiando casas, pero ahora en México. Martina no se casó tampoco. Se fue con un muchacho que a su juicio era un buen partido, pero solo la embarazó y la dejó. Tuvo 4 hijos siendo soltera, trabajando en las fábricas para que medianamente pueda mantenerlos. Las 2 hijas menores de ella eran unas gemelas hermosas como ella. Sin embargo, fallecieron por falta de comida. Por necesidad, comenzó a vender sus servicios como escort y con gran éxito entre los vecinos y conocidos. ¿Quién no iba a querer entre sus brazos a una mujer tan hermosa? Sus padres, a partir del accidente con Lupita, ya no volvieron a estar bien, por lo que decidieron divorciarse. Dividieron la casa a la mitad y su padre vendió su parte a unas personas. Martina vive con su madre y sus 2 hijos, en lo que alguna vez fue el taller de carpintería de su papá. Ya hablé de mis 2 amigas, ahora es mi turno de contarte qué ha sido de mi vida. Cumplí el sueño de ir a la universidad, me gradué, titulé y conseguí un empleo. También viajé por el mundo. Sin embargo, por las noches era lo mismo. Las pesadillas siguieron y entre más años cumplía, más elaboradas se volvían. Como si fuera una telenovela donde un capítulo terminaba y seguía el otro. Eran tan recurrentes que llegué a reconocer perfectamente qué capítulo iba a ser. Así que tenía que poner en marcha mi plan para salir lo más pronto de aquel terror. Sin embargo, era tan cansado que una vez decidí no huir. Me di por vencida. Eso era nuevo, así que no sabía qué iba a pasar. Le dije a ese hombre de manos blancas que quería, que aquí me tenía, que me estoy quedando para saber qué era lo que deseaba. En ese momento se abrió la imagen. Ya no eran unas manos, sino que vi por primera vez todo en 8 años. En el sueño supe que aquel hombre era de Guadalajara, que vivió en España y que yo era su esposa, mas no el amor de su vida. Aquel amor era una mujer llamada Lucía. En mi pesadilla yo tenía 2 hijos y que él me golpeaba y me tenía encerrada. Suena exagerado tal vez para ser un sueño, pero recuerda que son 8 años de pesadillas. En una ocasión, cuando ya trabajaba, regresé a casa en el camión del transporte público y por accidente rocé el hombro de una señora que tiene fama de bruja en la colonia. Ella me miró con horror y se sacudió y murmuraba unas palabras. Lo primero que pensé fue: vieja payasa, si yo vengo limpia y ella toda mugrosita. Pero este evento fue la señal para que yo buscara ayuda, buscara la explicación de lo que me estaba pasando. Contacté a una tarotista, astróloga, parapsicóloga, muy famosa en aquellos años. Parecía ser buena, bueno, por lo menos en su programa de radio. Me comuniqué con ella y le conté a detalle todas mis pesadillas. Omití lo de la ouija porque ya lo había olvidado, habían pasado muchos años.
Ella me dijo que no era más que mi temor al compromiso y a tener pareja, que debería de relajarme y comenzar a conocer personas. Me dijo que en el 6º mes de ese año mi vida cambiaría y vendrá de la mano ese cambio de un hombre blanco. Yo misma decidí darme un respiro, olvidarme de las pesadillas, que si a Silvia y a Martina no les fue bien, fue por sus malas decisiones. En esto no tenía nada que ver ni la suerte, ni mucho menos una pesadilla. Dejé de rezar. En esos momentos de mi vida iba todos los días a la iglesia a rezar hasta 10 rosarios, según lo necesitara mi alma. Rezaba hasta sentir paz. Esa era mi rutina, pero decidí cortar todo de golpe y tratar de comportarme de manera más normal. Curiosamente, en el trabajo contrataron a un nuevo compañero, que en cuanto me vio le brillaron los ojos. Un tipo bastante bien parecido que atraía a todas las chicas de la oficina, pero él se fijó en mí. Me comenzó a cortejar hasta que le dije que sí. Él es 10 años mayor que yo y eso no me agradaba del todo, pero yo me había hecho el propósito de ser más normal y eso implicaba comenzar a salir. Al mes de estar juntos, me pidió que me casara con él, que me necesitaba, me abrazaba con mucha desesperación y a los 3 meses después de que me pidiera casi a diario matrimonio, le dije que aceptaba. A mis 24 años me casé con un tipo de tez blanca llamado Marcos, originario de Guadalajara, que vivió en España y con quien viví absolutamente todo lo de mis pesadillas. Y sí hubo o hay un amor en su vida llamado Lucía. También hubieron golpes, encierros, y tengo 2 hijos, una niña y un niño. Él me alejó de mi familia. Yo vivía encerrada sin contacto con el mundo. Llegué al grado de que se me dificultaba hablar, estructurar mis ideas en palabras. Yo ya no me conocía. La verdad, ni siquiera recordaba que fui a la universidad ni cómo era mi vida antes. Sin darme cuenta me casé con el mismo hombre que vi en mi pesadilla. Dejé de trabajar y mi vida se volvió todo un infierno. Yo le tenía miedo, un miedo tan grande a mi esposo, pero no porque me fuera a pegar, que sí lo llegó a hacer, pero este temor era de algo malvado que traía consigo todo el tiempo. En una ocasión, platicando con él, me contó que hacía como 15 años, cuando trabajó en la Procuraduría, haciendo operativos en la sierra y en los panteones, creía que eso de vender el alma al diablo era mentira, por lo que él lo intentó muchas veces, que incluso buscó libros e hizo algunos conjuros, pero no funcionaron, que buscó con supuestos chamanes y que tampoco funcionó. Por aquellas épocas, él, estando dormido, sentía que le llamaban por su nombre y como que se caía al vacío durante el sueño. Su pareja en ese momento lo despertaba, pero si se quedaba dormido nuevamente, volvía a suceder, y que al ver aquella situación, su pareja lo llevó a que se haga una limpia. Le dijeron que a él le hicieron una invocación y lo dejaron suspendido. En ese momento recordé lo de la Ouija. A mi ver, posiblemente nosotras, es decir, Silvia, Martina y yo, lo habíamos llamado porque las fechas en que él supuestamente ofrecía su alma a ya saben a quién, coincidía con el día en que nosotros jugamos a la Ouija. Tal vez él dejó salir algo de su alma o dejó entrar a alguien, y ese alguien fue quien nos respondió a través de la tabla. A partir de esta conversación me empeñé en convencerlo para buscar quien le diera unas limpias y le abriera los caminos del trabajo. Fuimos durante muchos meses con una señora que nos limpiaba
y rezaba a los dos. Cuando entramos a la casa de esta señora Mónica, que así se llamaba la curandera, ella se paró y se salió de su casa inmediatamente con la piel chinita. Nos vio espantada. Después volvió a entrar y nos dijo que no veníamos solos, que traíamos a un hombre con los ojos muy rojos. Y al mismo momento en que nosotros entramos, comenzaron a sonar unas campanitas tipo móvil, de esas que se ponen cerca de la puerta para que cuando alguien entre te des cuenta. Pero ella las tenía al fondo de su habitación como si fueran una decoración y no cerca de la entrada. Pero que curiosamente cuando nosotros entramos empezaron a sonar. Además de que su radio se encendió solo. Ella nos sugirió, después de todas las limpias del tratamiento, ir los martes y viernes, que nos casáramos por la iglesia para que recibiéramos aquel sacramento y que eso aminoraría mucho la situación. Nosotros le hicimos caso de sus recomendaciones. En este punto sé que muchos se preguntarán por qué mi familia no me ayudó. Cuando me casé por el civil a los 24 años, mi madre me dijo que me estaba casando con el mismísimo demonio y que yo no lo podía ver. Antes de ir con la señora Mónica, hablé con mis papás y les conté lo que me estaba sucediendo con mi esposo, cómo me hacía llorar. Mi madre me dijo que lo resolviera, que qué iba a decir la abuela si me divorciaba, que me aguantara y lo resolviera. Hoy tengo más de 6 años que estoy bien con mi esposo, ya no hay golpes, maltratos, infidelidades, encierros. Vivimos una vida completamente distinta. Ya no vivimos en Irapuato y curiosamente esos años tengo de no tener contacto con Martina y Silvia. A ellas jamás les conté lo que viví con mi esposo, ni tampoco lo de la señora Mónica. No es fácil decirle a las personas, oye, creo que nuestra vida es terrible porque nosotras lo provocamos. Te preguntarás qué fue de Lisette, la chica bully. Ella se casó con un hombre que la adora. Ahora vive en Canadá, no trabaja y se dedica a subir sus fotos al Instagram. Manuel, su primo, después de varios intentos de cursar una carrera, terminó siendo psicólogo y actualmente labora en un CONALEP. Te puedo aconsejar que pienses 2 veces antes de meterte con cosas sobrenaturales. A veces somos incrédulos y hacemos tonterías, pero la realidad es que no sabemos cómo funcionan las fuerzas oscuras. Ellas tratan de aprovecharse de las almas nuevas y buscan un beneficio, el beneficio de lastimar a los demás y de estar entre nosotros. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero aprovechar para mandar saludos a Karumi, Olivia Redondo, José Sandoval, Alicia García, Claudia y a Jessica Emery y Alex Hernández. También a ti que me escuchas y escribes continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?